noches, bienvenidos a Será Justicia. En todos estos días, este mes y pico ya, que estamos con la causa de los cuadernos de la corrupción, ha tomado mucha relevancia el tipo de decisiones que han tomado acusados claves. Toda esta causa empieza con el escándalo de Centeno. Centeno, en el momento que lo detienen, él echa a su abogado privado. Después dijo que se lo había puesto Barata, que es la ex mano derecha de Julio De Vido, que está preso, y que por eso confiaba más en que lo defendiera un defensor público. Luego pasó lo mismo con José López, quien ya venía asistido por una defensora pública. Pero también tenemos empresarios que eligen que el Estado los defienda porque ya no confían en los abogados privados. ¿Cuál es la diferencia entre que te defienda, además, obviamente del dinero, un defensor del Estado, un defensor público y un abogado privado? ¿Los dos hacen exactamente la misma tarea? ¿Cómo ven los defensores públicos el tema de la ley del arrepentido? ¿Y cómo trabajan con estas causas de corrupción? Porque además tienen otras causas. ¿Por qué ahora los eligen los corruptos? Después de la pausa, vamos a hablar con dos defensores que están justamente en este momento asesorando a detenidos por caso de corrupción. Enseguida. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Bien, y le damos la bienvenida a la doctora Pamela Bisserier Díaz, que es defensora oficial de José López en el juicio oral y también defendió a María Julia Alzogaray. Gracias por venir. Gracias a vos. Y también al doctor Gustavo Colman, que es defensor oficial de Centeno, el chofer que hace de los cuadernos de la corrupción, que ahora está como arrepentido. José López, que lo tuvo primero Pamela y en la causa de los bolsos, y ahora también lo tiene el doctor Colman en la causa de los cuadernos. Y usted también fue abogado de Juan Carlos Lascurain de la UIA en la causa de Río Turbio, no en esta causa. Así es. Y ahora, en esta usted se excusó. En esta, bueno, intervine primigeniamente hasta antes de su indagatoria, pero al momento de la entrevista con él, surgieron algunas circunstancias que hicieron considerar que era más conveniente que para una mejor amplitud de su defensa y una defensa para que él pueda garantizarle, para que podamos garantizarle una defensa eficaz, interviniera otro colega. Bien. Bueno, ustedes tienen como diferentes roles, ¿no? Recién Pamela me decía, yo soy una entre 7 u 8, y en el caso del doctor Colman, que trabaja en primera instancia y en segunda instancia también, son 4. Así es. Bien. ¿Cuál sería la tarea específica suya, Pamela? En mi caso, yo estoy en la instancia que llamamos de juicio. Es decir, cuando las causas en instrucción se elevan a juicio, ahí ya pasa a un tribunal oral. Sí. Y intervenimos los defensores oficiales que actuamos uno ante cada tribunal. Claro. Entonces yo prioritariamente actúo ante el tribunal oral número 1.
Perfecto. Si sucediera alguna cosa que motivara a raíz de excusaciones o gran cantidad de imputados en otros tribunales, hay una previsión reglamentaria para intervenir en otro tribunal también. Bien, y entonces en el caso suyo, ¿usted los agarra? Nosotros en la primera de entrada. parte somos 4 defensores que actuamos ante los jueces en lo Criminal y Correccional Federal y ante la Cámara Federal. Sí, de entrada o a veces cuando revocan la asistencia técnica de un abogado particular, claro, también nos toca intervenir. Pero sí, intervenimos en la primera parte del proceso, en la etapa de instrucción, de investigación y en los recursos de apelaciones que se sustancian ante la Cámara. Mucha gente nos debe estar viendo ahora y debe estar pensando, pero ¿cómo Lascurain, ex titular de la UIA, un hombre que le debe sobrar plata, como también a José López, que lo sabemos, pueden elegir un abogado de pobres y ausentes, ¿no? Porque es un poco lo que el Estado prevé, lo que prevé la Constitución. Pero es más común de lo que la gente cree. O sea, en el fuero federal, por la característica de los delitos que tienen que ver, muchos son delitos que tienen que ver con defraudaciones contra la administración pública. Bueno, tenemos extradiciones también, tenemos falsificación de documentos, los delitos Drogas, que tienen que ver con la ley de trata. droga, trata de personas, pero fundamentalmente en los que tienen que ver con los funcionarios públicos y con defraudaciones contra la administración pública, muchas veces tenemos personas que no necesariamente son de sectores vulnerables o que no tienen dinero para pagar un abogado. En el caso suyo, Pamela, bueno, nosotros la conocimos con el caso de María Julia Alzogaray. Muchos años usted fue la defensora, ¿no? Y me tocó intervenir a partir del año 2002. Y ella falleció el año pasado. En el medio hubo algún periodo en el que fui a cumplir funciones en jurisdicción de San Martín, cuando fue el juicio por el secuestro y muerte de Bloomberg, de Axel Bloomberg. Sí. Entonces yo fui ahí a intervenir también en ese juicio. Entonces en ese periodo la defensa de ella estuvo a cargo de otros colegas, ¿no? ¿Y alguna vez ella a usted le dijo por qué ella optaba por una defensa? Bueno, sobre eso se generó una cosa que yo creo que tuvo que ver con una especie de sensación social de decir, pero ¿cómo con dinero un defensor de pobres y ausentes? Que no somos de pobres y ausentes, somos, y de hecho nuestra tarea no es gratuita, que es lo que la gente por ahí no sabe. Empieza siendo gratuita y se mantiene gratuita si es que el imputado resulta condenado, pero no tiene con qué pagar. Pero si tiene con qué pagar, le va a pagar, no a nosotros, por supuesto, a la Defensoría General. Claro, ustedes cobran un sueldo como los jueces, por ejemplo, funcionarios y los fiscales. Y en los mismos niveles hay una equiparación salarial también. Tiene que ver con el principio de inocencia. Claro, Y el origen, y yo tengo una anécdota porque tiene que ver con el origen de la defensa pública oficial en el caso de María Julia. La defensa de María Julia Alzogaray me toca a mí en primera instancia, cuando ella revoca a sus abogados particulares porque tiene algún incidente o no quiere seguir con su defensa particular en cuanto a la estrategia de defensa y decide defenderse a sí misma. Exacto. Entonces, pero ella no es, bueno, justamente, la Cámara tiene dicho, la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, y hay jurisprudencia en casi todos los fueros, de que la defensa material la puede hacer una persona que no sea abogada, su defensa material, pero no la técnica. Claro. Entonces, ella invoca el Pacto de San José de Costa Rica para autodefenderse, y yo conocía la jurisprudencia de la Cámara, pero me parecía que tenía que garantizarle su derecho a autodefenderse, llegado el caso, y la asistí durante un lapso, sabiendo que no iba a poder defenderla luego en la parte material, porque yo defendía a una persona que tenía intereses contrapuestos con ella, que la había denunciado. Entonces, sostuve su recurso en la Cámara, pero cuando la Cámara hace valer esta jurisprudencia que ya tenía desde antes, diciendo que su defensa técnica la tenía que llevar a cabo la defensa oficial, es que le dan intervención a la defensa pública y interviene la doctora Perla Martínez de Buc. Claro. Perla Martínez, sí, me acuerdo. Perla Martínez también defendió en su momento a Astiz. Es que no elegimos a quién defender tampoco. Eso es importante. Hay un principio básico de la defensa pública que es el principio de no elección. El principio de elección tiene un doble sentido. Nosotros no elegimos a quien defendemos y quien defendemos no nos elige a nosotros.
Eso y no podemos excusarnos por cualquier motivo. Las causales para excusarnos son reducidísimas. Muy limitadas. Muy limitadas. Inclusive, cuando vino toda esta tanda de los juicios de lesa humanidad, además, antes de que estuviera, antes de que estuviera a cargo la Defensoría General de Estela Maris Martínez, que estaba Miguel Ángel Romero, estuvo el doctor Landaburu, entonces defensor de casación, y yo nos excusamos de asistir en juicios de militares por unas razones que tenían que ver también con cuestiones familiares y objeción de conciencia, y yo tenía otras dos razones, objeción de conciencia en una línea y por otro lado una cuestión de congruencia, porque yo venía sosteniendo desde las aulas en la Universidad de Buenos Aires que las leyes de obediencia debida y punto final eran inconstitucionales. Claro. Entonces había una situación por la cual yo entendía que no iba a poder defender a los imputados que se quisieran... Que en ese momento estaban amparados por las leyes. Exactamente. Entonces me excusé y el defensor general de aquel entonces entendió que no eran suficientes causales y no me aceptó la excusación. Claro. Bueno, ¿alguna vez se pudo usted excusar y se lo aceptaron? La verdad que nunca tuve un caso de objeción de conciencia, solamente alguna vez por violencia moral, pero en 25 años que llevo de defensor oficial, solamente una vez me excusé por violencia moral. ¿Y lo tomaron? Sí. Le di intervención al colega que me seguía en turno y no hubo... A veces pasa que el colega que sigue en turno no acepta la excusación. La violencia, se produce un conflicto que llega a la administración central para que lo dirima, pero en este caso era algo claro que no hizo falta. Ahora, es equivocado si yo les digo, bueno, ¿por qué? No quiero decir que están de moda porque sería una cuestión muy light. ¿Por qué los eligen a ustedes, los corruptos? ¿Por qué se sienten más protegidos por un defensor público? No, es que no son solo los corruptos. Es decir, tenemos una cantidad enorme de juicios. Claro, pero hay otros que, por ejemplo, no les queda otra porque, bueno, el Estado los tiene que defender con esta garantía de defensa. Hay situaciones, como dijo Gustavo recién, en las que el defensor particular, por lo menos en mi instancia, se ve ya que está por llegar a la audiencia de debate y a lo mejor no quiere ir a la audiencia de debate. Y entonces, o a lo mejor pactó honorarios si no los pueden pagar o alguna cosa, y ahí piden defensa oficial. Te dejo en la puerta del juicio. En los casos de corrupción en general, las defensas son las defensas de los pocos abogados que hay realmente, que litigan en el foro y que están realmente capacitados para intervenir en el Fuero Criminal y Correccional Federal, que tiene sus particularidades, en general es bastante onerosa. Y muchas veces cualquier ciudadano que llega, vos decías recién, defendemos corruptos. Yo prefiero decir que defendemos inocentes. Claro. El principio de inocencia, ¿no? Eso me critican mucho porque digo esto, los que no entienden mucho de derecho, pero es así. Entonces, la persona que llega no tiene un abogado de su confianza, generalmente, alguien que no tuvo una causa penal nunca. Y entonces, cuando tiene una primera entrevista con un defensor público, todo depende del feeling, de la empatía que logre con ese defensor, de la seguridad que uno le brinde a partir de los conocimientos que uno tiene, la experiencia, que esa persona decida quedarse. Después, durante todo el proceso, tiene también la facultad de elegir a un defensor de su confianza, si lo considera. Bueno, curioso, perdón, yo lo escuchaba a Gustavo recién que decía que él prefiere decir que defiende a un inocente. Cada uno tenemos la posición. Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, digo... y sobre todo cuando me tocan casos muy difíciles, empiezo por decir, defiendo a un ser humano que es un paciente. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad, porque muchas veces me han dicho, ¿cómo podés defender a fulano? Sí, ¿Cómo claro, especialmente gente que la sociedad repudia. Me ha tocado la defensa de Videla en juicio, por ejemplo, para poner un caso que nadie va a discutir, ¿no? Entonces, yo siempre explico que para mí la sala de juicio es como un quirófano. Y yo asumo la posición de un médico en todo caso. Que no le pregunta la ideología. No, y que no me puedo negar además. No, es decir, el médico tiene su juramento y dice, no, viene el herido de bala y dice, no, vos por esto, no, yo no te voy a salvar la vida. Bueno, para mí entra un paciente al quirófano, que es la sala de juicio, y que yo lo tengo que atender. Y lo veo como un ser humano y hago todo el esfuerzo posible y en eso está un poco el ejercicio profesional, tanto de él como mío. A mí uno de los casos, digamos, que más emblemáticos que me tocó defender y que uno podría decir que realmente me costó de alguna manera,
pero le encontré la vuelta, es el caso de una violación seguida de muerte, donde había suministro a título gratuito de estupefacientes, era un delito aberrante y corrupción de menores. Pero había que defender al violador, me tocó defenderlo en juicio, en aquel momento estaba subrogando una defensoría de juicio, me tocó defenderlo en juicio oral y público. Y sinceramente, desde el punto de vista, cuando me pongo a analizar la causa, que parecía una causa perdida, la encuentro muy jugosa desde el punto de vista técnico. O sea, la posición que adopta es absolutamente técnica. O sea, hay que despojarse de un montón de cualquier tipo de prejuicios y como decía Pamela, de alguna manera es un paciente, es un caso, es una persona a la que uno tiene que garantizarle sus derechos. Yo creo que igualmente, digamos, con este ejemplo que ponía Pamela de los órganos, es mejor lidiar con un órgano, con un colon, con un apéndice, que con un violador asesino. Bueno, debe ser muy difícil. Fíjate que desde la perspectiva de uno, yo por ejemplo no podría ser cirujana en términos reales, porque si todos estuviéramos así no habría servicio para todas las cosas, pero por ahí un tema es un poco el ejercicio profesional y la mirada que uno pone, ¿no? Por ejemplo, yo escucho muchas veces, y el rol, por supuesto, muchas veces cuando se habla de las nulidades que se plantean, las nulidades que uno de los primeros temas que nosotros tenemos que observar, porque la Constitución Nacional nos lo carga, el artículo 120 de la Constitución Nacional no diferencia entre fiscales y defensores oficiales. No, claro, son todos parte de la Procuración. Todos somos parte del Ministerio Público de la Ministerio Nación. Público, tiene razón. Y tenemos que representar de igual forma los intereses generales de la sociedad, solo que en el proceso se dividen los roles técnicos y custodiar la legalidad de lo actuado. Y esto es muy importante, y cuando los defensores oficiales examinamos que un procedimiento policial, por ejemplo, se hubiera cumplido válidamente, es porque estamos atendiendo un principio básico elemental, que hasta es un imperativo ético para el Estado mismo, que el descubrimiento de la verdad se tiene que realizar en forma lícita. ¿Por qué? Porque si vos tolerás que el Estado, le perdonás al Estado que cometa un delito para sancionar otro delito, estás naturalizando el delito y permitiéndole a uno y no permitiéndose al otro. Entonces, el Estado no puede cometer delitos. Ahora, digo, el caso de Videla, Pamela, usted había dicho, obediencia de vida y punto final son inconstitucionales. Videla, digamos, estoy segura que usted lo creía culpable de todos los delitos. Entonces, ¿cómo se defiende por obligación a alguien? Yo aclaro una cosa. A Videla me tocó en plan Cóndor, entre Viñones, y había como 8 defendidos teníamos, o 9, ya no me acuerdo bien. No pasó de la indagatoria, o sea, lo tuve ese trecho. Igualmente resultó difícil, porque, bueno, de todas maneras hay que establecer el contacto, escuchar, pero hasta ahí era el ser humano, en todo caso. Yo sí puedo hablar porque este era el 4º o 5º juicio de lesa humanidad que tenía, o sea, que tuve Orletti. Claro, Automotores Orletti. Sí, tuve varios otros. En realidad, lo que yo resolví, porque tenemos secretarios y funcionarios que son coadyuvantes también, defensores habilitados para dividir la alegación, y la parte que tenía que ver con el control de legalidad, la obediencia de vida, el punto final, en lo que a eso concierne, la tuvo que hacer el coadyuvante. Bien. Es decir, evité hacer yo esa defensa, sobre todo porque no lo hubiera hecho bien tampoco. Claro, porque uno está acostumbrado que los abogados dicen, mi cliente es inocente, y lo va a demostrar. ¿Ustedes están obligados a ver, ¿cómo decirlo? Primero, que no sé si ustedes saben si es inocente o no, punto 1. Y segundo, que me parece que la defensa implica otras variantes diferentes a la inocencia. Por ejemplo, reducción de pena, el control de la legalidad del proceso, esto que dicen ustedes. Sí, nosotros estamos... hay una frase que se utiliza mucho, sobre todo en los congresos de defensores, que es, sin defensa no hay justicia. Y eso no es un eufemismo, es así. O sea, nosotros estamos para garantizar el debido proceso legal. Entonces, sin un defensor público o sin un abogado que sostenga la defensa, no se puede arribar a un fallo justo.
No puede haber juicio, No puede inclusive haber si no hay juicio. defensor, porque no existe la posibilidad legal de llevar adelante un juicio sin que asista un defensor No, oficial. absolutamente. En el caso de María Julia Alzogaray, que ella, como bien recordaba Gustavo, ella no es que pidió defensa oficial, sino que dijo, no quiero que me defienda nadie, yo me soy voy a capaz de defender y defenderme. necesito de la asistencia Exacto, técnica. si nos hubiéramos quedado así, entonces los juicios no se podrían haber desarrollado nunca. Exacto. Porque tiene que tener una defensa técnica efectiva. Además, no cualquier defensa técnica, no formal meramente. Tiene que ser efectiva, tiene que ser eficaz, tiene que ser adecuada. ¿Y cómo es? Y si ustedes no hacen todo para defender a ese imputado, ¿no? O procesado, etcétera, ¿se los puede juzgar, se los puede Sí, sí. denunciar? Sí, hay un ¿Cómo? procedimiento administrativo que se los puede llevar a un sumario administrativo que luego puede derivar incluso en un tribunal de enjuiciamiento. El Ministerio Público tiene un tribunal de enjuiciamiento que se ocupa de juzgar a los defensores, igual que existe el los Consejo fiscales. de la Magistratura para Con los los jueces jueces y para los y la- fiscales en la En Procuración. la Procuración. General, ¿Ha pasado alguna vez? ¿no? Sí, Sí. sí, ha pasado. Sí, sí, sí. No a Sí, nosotros. no, ustedes no, nosotros pero ha no hemos pasado. tenido. Digamos, ¿ustedes les ha pasado también de tener, se me fue la pregunta ahora, de tener que marcarle la diferencia entre el trabajo de ustedes? Porque yo me imagino, no sé, un José López, un Centeno, que no tuvieron causas judiciales hasta lo del bolso José López. Caen ahí, ellos Ese tal es vez... un error, perdón, ¿eh? José López, la causa de los bolsos, como en general Sí. la conocemos públicamente, no empezó en el 2016. No, empezó en el lo sé, 2008. 2008, claro. Por eso, entonces pero la- estaba, estaba dormida la causa. Y en ese momento Digamos. José estaba cajoneada, dormida, bueno, y en ese momento tenía beneficio otro o en abogado. perjuicio. En Claro. beneficio o en perjuicio. Exacto. Ojo, ¿eh? Bueno, ¿qué sería en beneficio o en perjuicio? Bueno, a veces un proceso judicial que está retenido, no solamente dormido, convierte a la persona que está ahí en una especie de rehén procesal. Sí. Así que cuando decimos que está cajoneado, estamos diciendo, bueno, a ver, o está ahí pisado, como dicen también. pisado, ¿En claro. ¿En qué sentido? ¿Para qué? ¿Para lograr qué meta? ¿Para que prescriba o para tener a la persona... Zona de rehén. O sea que, ojo, porque después de ese tipo de procesos uno encuentra que llega a los 5 años y 11 meses, por ejemplo, en un delito que tiene pena máxima de 6 años, y entonces cítese a indagatoria, acto interruptivo, entonces otros 6 años más. Entonces tenés procesos de 20 años. Sí, sí, sí. Larguísimos. Larguísimos, He tenido además procesos de 20 años. desnaturalizando el sentido de la prescripción y de Exacto. los actos interruptivos. O sea, esa es otra lucha. Bien, ahora, en el caso, ustedes le han tenido que explicar, no, mire, yo soy un defensor, usted va a estar, todos sus derechos conmigo van a estar contemplados, garantizados, haré todo para esto, pero yo no soy un abogado particular. ¿Han tenido que marcar esa diferencia? No, nosotros a ver, lo que yo suelo decirles es, porque imagínate que tenemos que ganarnos la confianza de una persona en pocos minutos. Igual que un abogado particular. Igual que un abogado particular, pero el abogado particular lo eligen, es un abogado recomendado por alguien. Y acepta o Nosotros no aparecemos un buen día y aquí el juez o el fiscal dice, bueno, aquí está el defensor que le toca en suerte. Hospital público. Sí, hospital Sigo público. con la Un hospital medicina. público, está bien. Entonces, público. lo que nosotros hacemos notar a la persona es que no nos guía un interés pecuniario, o sea, a diferencia de un abogado particular, Claro. que tenemos capacidad profesional a raíz de que tenemos una capacitación permanente y estamos capacitados hace muchos años para intervenir en ese fuero específico, porque aparte cada defensor oficial tiene una capacitación y entrenamiento en el fuero específico y en la jurisdicción donde actúa. Y si esa persona le dice, bueno, yo le quiero pagar a usted aparte, un plus. A veces pasa, pero obviamente no podemos aceptar. Me de ninguna imagino manera. que más de una vez le han querido te hacer puedo regalos contar, fastuosos. Una vez un ruso por una extradición que recuperó su libertad, es un fallo que después terminó siendo una especie de leading case. Ajá. Me ofreció un Alfa Romeo. Bueno. Aparentemente que tenía en la aduana y lo iba a liberar. Te cuento esta anécdota porque Sí. es curiosa. Obviamente, estallé de la risa, le expliqué. Lo entendió, igual insistía con el tema. Y finalmente cuando recupera su libertad, vino el otro día, le expliqué que no podía recibir nada de valor, que entendía su agradecimiento Claro. y demás. Y esto sucede permanentemente. Y me trajo una cucharita rusa que la tengo Claro, en mi defensoría eso. y que es el recuerdo Y que yo está me muy llevo bien. del agradecimiento de esta persona. Pamela, A mí,
un señor grande, no, por supuesto no voy a identificar quién, cuando terminó una causa y salió absuelto y no tenía recursos, vino, había quedado viudo recientemente y entonces vino con un paquetito y yo no se lo quise aceptar y él lo abrió entonces porque yo no lo iba a abrir siquiera y adentro lo que tenía era un reloj de la mujer. O sea, que había sido de la mujer y que él diciéndome, yo no tengo recursos, pero le quiero por lo menos dar... Claro. Dije, no, de ninguna manera. Primero no puedo aceptar nada de valor, tampoco era... Sí, nada claro. O sea, era un reloj, pero no era de muchísimo valor. Para él sí, un valor afectivo. Entonces yo le dije, mira, en primer lugar, yo no puedo aceptar, como Gustavo, absolutamente nada de valor. En este caso menos todavía, porque el gran valor que tiene esto es el afectivo. Esto lo tiene que conservar usted o dárselo a su familia. ¿Sí? Haga de cuenta que se lo recibí, pero no. Me queda un minuto para terminar el programa y quiero hablar de las causas de los presos famosos que tienen ustedes ahora o defendidos famosos. ¿Cómo la pasan? ¿Peor? ¿Igual que siempre? ¿Más presión? A ver... A mí me consta que ustedes han estado hasta largas horas de la noche, trabajando, Pero tratando... solemos estar igual en las demás causas. En el caso, por ejemplo, de José López, que estaba Pamela, que él se quería ser arrepentido un viernes a la noche, yo estaba en Comodoro Pi, y yo lo sabía porque veía los despachos de ustedes prendidas, las luces. Sí, pero digamos, también pasa en otras causas, No no lo es dudo. solamente con los famosos. La particularidad que tienen estas causas que son de trascendencia pública e institucional y que generan un interés lógico en la sociedad es que, bueno, tenemos que lidiar un poco con los periodistas. Exacto. Y de alguna manera también que ponen en la lupa nuestro trabajo a través de los medios. Pero bueno, no, es algo, por lo menos en el fuero en el que estamos nosotros, que es algo de todos los días, es Claro. asomarse y ver los móviles afuera o a ustedes trabajando también Sí. hasta altas Ahí en horas de la tribunales. noche, ¿no? Les quiero agradecer, les quiero No, por agradecer favor. por haber venido aquí, porque sé que están con mucho trabajo y para mí es un honor que vengan. Están estas puertas abiertas permanentemente y además yo conozco la tarea que hacen los defensores hace muchos años y creo que es bastante ingrata porque en general se lo juzga por una tarea que es más que noble y que está contemplada por nuestra Constitución Nacional. Así que muchas gracias. Yo quiero agradecerte Sí. también la oportunidad que nos diste de venir a hablar, no de las causas en particular, sino de nuestro trabajo, Sí. de hacerlo visible, porque realmente a veces pasamos un poco desapercibidos en el contexto de los operadores de justicia. Yo no sé si será en todo el mundo así, pero sé que la calidad de los defensores que tenemos nosotros es excelente. Muchas gracias. Muchas Yo quiero gracias. completar el agradecimiento que está extendiendo Gustavo y que por supuesto comparto, pero no solamente por haberte interesado en esto y el foco que hiciste en los casos de renombre que nos han tocado, lo hiciste con un trato digno y no de otro tipo que a veces nos cuesta eso también, el otro tipo de trato Absolutamente. que se le da. Gracias a ambos. Gracias a vos. Este programa y todas las consultas que ustedes quieran y por supuesto todo el organigrama de las defensorías en nuestro país, que dependen de la Defensoría General de la Nación, la van a tener en www.serajusticia.net. Chau, hasta el próximo miércoles.